para todos. Acá nuevamente en un compartir en este propósito que de hace algún tiempo para acá estoy llevando a cabo y reiterando siempre que nunca pretendo convencer a nadie, simplemente exponer y olvidarme del resultado. Hoy me trae un tema álgido, un tema en ocasiones controversial, pero lo importante es la intención. Y la intención es el amor, el compartir un conocimiento que llega por diferentes mensajeros y que resuena en el interior y se comparte. Conversaciones con Dios, comunicarnos con Dios, hablar con Dios, no sé cómo le queramos llamar. El común o lo más tradicional que uno puede percibir con Dios es la palabra, ¿verdad? Entonces están las escrituras, se considera que cuando hay la oración es una conversación con Dios, meditación, pero lo más usual es a unas escrituras que se le han denominado como sagradas. Ahí está contenida la palabra de Dios y es la forma en que el común de las personas toman esa relación de comunicación con Dios. Uno se preguntaría, Dios le habla a todo el mundo y lo hace de manera constante y permanente. Incluso preguntarnos, la cuestión no es si nos habla, sino la cuestión importante es, ¿lo escuchamos? Y otro tema es la palabra como función de hablar. Pues se entiende que existieron unos profetas, unas personas pues que se les dio el mensaje, lo escribieron, o sea, se vuelven de algún modo escribas, y por eso se le da la connotación de la palabra que está contenida en una escritura, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una transcripción de la palabra hablada y de algún modo se limita esa conversación, esa comunicación solamente asociada a la palabra. ¿Qué tal si hablamos de comunicación con Dios? Y de la misma palabra comunicación la podríamos abrir, segmentar, común, comunica, común y acción. Le ponemos una C adicional ahí, y una comunicación tiene la tendencia a motivar, a llevar algún tipo de acción. Entonces es importante de pronto reflexionar un poco de cómo nos comunicamos con Dios o cómo Dios se comunica con nosotros. Y creo que conviene explorar algunos aspectos que tienen que ver con nosotros como humanos. ¿Qué tal si reflexionar sobre el sentimiento? Dicen algunos que el sentimiento es el lenguaje del alma. Incluso que si queremos saber algo que sea cierto para nosotros, para cada quien, hay que prestarle atención a lo que se siente al respecto. Sabemos que es difícil descubrir los sentimientos para algunas personas. No tienen
la costumbre, el ejercicio de tratar de reconocer esos sentimientos, pero no es menos cierto que independiente a eso, en los sentimientos es donde se encuentra en un alto grado la verdad. Y conviene llegar a esos sentimientos. Pero adicionalmente el sentimiento de emoción, ¿verdad? Está también el pensamiento. Obviamente, pensamiento y sentimiento no es lo mismo, aunque en ocasiones sucede al mismo tiempo. Comunicar con el pensamiento usualmente se hace a través de imágenes. Anecdóticamente, creo que a todos les sucede que cuando de pronto extraviamos algo, no pensamos como normalmente pensaríamos con un conocimiento adquirido a través de una lectura o a través de una clase magistral que hayamos adquirido un conocimiento, sino que buscamos en nuestra mente como esa remembranza de la imagen, comenzamos como a repasar los pasos que antecedieron a ese algo que se nos ha extraviado. Acá en la reflexión para que vean que lo que traemos es como imágenes, ¿verdad? De los sitios que estuvimos, los movimientos que hicimos, y es una forma de pensar. Pero igual imágenes también hay de otro tipo. Pero además de los sentimientos y de los pensamientos, ¿qué tal si reflexionamos un poco en la experiencia? Lo que experimentamos, lo que vivimos. ¿Acaso Dios y nosotros, al relacionarnos con Él, estamos atentos a lo que sentimos, pensamos y hacemos y vivimos? Esos tres elementos frente a la palabra, ¿cómo está? ¿Será que la palabra es el medio de comunicación eficaz? Las palabras están sujetas a interpretaciones, en ocasiones equivocadas, o que se prestan a malos entendidos. Las palabras, de algún modo, son expresiones que intenta, y valga la redundancia, expresar un sentimiento, un pensamiento, una experiencia. Son símbolos, signos, y lo van llevando a conceptos. Pero ¿serán la verdad? ¿Es el objeto real? ¿Es el objeto real? Me recuerdo en este momento algunas de tantas historias que vienen de Oriente, siempre con los maestros, con los discípulos, y he leído varias versiones, diferentes versiones, con diferentes frutas. Entonces le preguntan un discípulo tratando de hablar de la iluminación y por qué da tanta vuelta al maestro y no dice pues cómo se obtiene. Y los maestros en algunos, vuelvo repito, usan diferentes frutas. ¿Qué tal si yo muerdo una manzana, la masco y después te entrego lo que yo he mascado a ti? ¿Te gustaría? Otros los hacen con la naranja. Pero en el fondo, además de la iluminación, reflexionemos un poco sobre esa fruta. La fruta tendrá un concepto, o sea, hay un trasfondo, pero dejémoslo en lo literal, por eso se presentan para malos entendidos. ¿Es lo que dice un diccionario lo que es la fruta o es la experiencia que tú tienes de saborearla, de olfatearla,
de observarla, color, sabor, olor, o sea, tacto, todos tus sentidos, ¿verdad? Todos tus sentidos para vivir la experiencia de lo que es la fruta, esa fruta que tú te estás consumiendo. Entonces, hay que reflexionar hasta dónde la importancia de la palabra frente a la experiencia misma. Quizás una de las cosas que precisamente nos limita un poco es que le estamos dando poco valor a la experiencia, a esa experiencia con Dios, y la estamos solamente limitando al oído, a lo que oímos sobre Dios. Desechamos de algún modo la experiencia, nos quedamos con la palabra y deberíamos reflexionar si no debería ser lo contrario. Si nuestra experiencia, nuestros sentimientos sobre lo que, si esa vivencia experimental de sentimientos, pensamientos, es algo efectivo e intuitivo sobre esa relación, quizás no es más importante que lo que simboliza una palabra, donde podemos confundir lo que sabemos. Entonces, dejo para la reflexión que esas herramientas para comunicarnos con Dios las podemos tener en sentimientos, pensamientos y la experiencia misma. Ahora bien, hay muchas palabras que han sido pronunciadas en nombre de Dios. Hay muchos pensamientos y muchos sentimientos que se promueven por causas que no son el resultado directo de Dios. Y hay muchas experiencias que se derivan de esas causas. No quiero entrar y tocar susceptibilidades, pero Inquisición, guerras, no quiero entrar en lo negativo. La cuestión es discernir. La palabra clave aquí es el discernimiento. En tratar de hallar cuál es la diferencia entre un mensaje que viene de Dios y los que pueden venir de otro tipo de fuente. Y esa distinción podemos elucubrar algunas posibilidades. Por ejemplo, bueno, sí, el pensamiento, pero ¿qué pensamiento? Pensamiento elevado. Sí, ¿qué palabra? Una palabra que sea clara, un sentimiento que sea grandioso, maravilloso, y que esas cosas serían las que vendrían de Dios. Y no debería ser difícil identificar que lo más elevado, lo más claro, lo más grandioso es lo que vendría de Dios. Pero bueno, ¿qué es eso? Se pueden tener algunas directrices que nos sirvan de guía, pero cada quien vive su experiencia. Un pensamiento que nos lleve a alegría es un buen elemento de elevación, júbilo. Una palabra que sea clara y que esté contemplada la verdad es un elemento a tener en cuenta. Un sentimiento como el amor es algo que nos tenemos que tener en cuenta. Entonces, aspectos como la alegría, el júbilo, el éxtasis, el gozo, unido a la verdad, unido al amor, son aspectos a tener en cuenta y que, aunque sean intercambiables y no ponerle orden ni cuál prevalece sobre el otro, uno del otro, son directrices en el orden que sea. Cuando se dan esos elementos que nos pueden dar un discernimiento para que determinemos que la fuente es la de Dios misma.
Lo que pasa es que nosotros, cuando percibimos ese tipo de cosas, es tanta la alegría, es tanto el sentimiento del amor que tenemos, es tanta la seguridad, la paz, la tranquilidad que tenemos, que a veces nos cuesta creérnoslos. Es demasiado bueno para seguirlo. Y entonces a veces es tan bueno que enseguida lo enfocamos con el mal. Por eso le agregamos a eso la experiencia y la ignoramos. Y la ignoramos y preferimos escuchar la experiencia de otros en vez de la propia experiencia. Si nosotros le hiciéramos caso a nuestras experiencias y todo, la sociedad y todo, pues yo creo que estuviéramos en un mundo totalmente diferente. Milenios de años repitiendo cosas de igual manera y recibiendo los mismos resultados. Si nosotros de las experiencias, como acostumbrados entre los opuestos, podríamos tener un discernimiento y cambiar muchas cosas. Pero igual como a veces pues, nos parece tan bueno y tan maravilloso y entonces tenemos recelo y sabemos que con nuestra mente, nuestros pensamientos somos muy dados a la imaginación, a la ilusión, entonces como que no queremos tener la sensación de que podemos estar en lo imaginario, pero la pregunta que valdría es ¿qué diferencia da que tú estés en un tema imaginario a un tema de una experiencia? Si te traen pensamientos, palabras, sentimientos apropiados en cualquier momento, que vengan con un buen propósito, constructivo, útil, ¿qué importancia tiene devanarnos en tantos pensamientos y no recibirlos porque son útiles, constructivos, porque nos dan alegría, nos da sensación de amor y de verdad? Yo creo que cuando esos pensamientos, esas emociones, y eso llega de manera espontánea y actuamos de manera natural, sin echarle tanta mente, porque nos llegó, pero nos sentimos bien lo que estamos haciendo. Es un buen termómetro para uno decir que tiene una claridad para actuar en el sentido de esa comunicación con Dios. Pero como estamos acostumbrados por los sistemas de creencia de que pues Dios parece ser que le habló solamente a algunas personas especiales o les habló y le habla aún a unas personas más especiales, no quiero entrar en detalles, profetas, gurú, maestros, sacerdotes, pastores, rabinos, bueno, depende de todas las relaciones. Y lo hablen en momentos especiales. Los momentos especiales, los que están en las Sagradas Escrituras, o los que escriben un libro por una canalización, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, los que solamente siguen las Escrituras, que fueron hechas en miles de años atrás, pues descartan las nuevas canalizaciones, y las canalizaciones, bueno, es todo un tema importante. Cuando usted lea algo, aplique su discernimiento, cómo se siente, y usted saca sus propias conclusiones. Pero especiales, ¿y acaso nosotros no somos hijos de Dios? ¿Acaso todo el mundo no es especial? Y que todos los momentos son especiales, especialmente el aquí y el ahora. Nosotros estamos creyendo que hay gente especial por encima de nosotros mismos.
Hay que reflexionar en esa parte. Si el Dios en que creemos es un Dios de amor, no creo que haya especialidades. De algún modo, es probable que tenemos que autoobservarnos, si no es cuestión de que si nos llega un mensaje que significa asumir una responsabilidad, tenemos ciertas reservas sobre ello y preferimos hacer lo que otros nos digan. Hay que reflexionar sobre eso. Preferimos escuchar a otras personas qué piensan de lo que ha oído decir de Dios o que Dios le dijo. Reflexionamos si esa es una de las razones. ¿Limitamos que acaso no podemos tener una comunicación personal con Dios? Si uno reconoce que recibe mensajes directamente de Dios, nos hacemos responsables de interpretarlo y de aplicarlo. Para algunos considerarían que es más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros, digamos, para Occidente de hace más de 2000 años, y de los que están ahora interpretando lo de los hace 2000 años. ¿Por qué no exploramos esa comunicación de doble vía que tenemos directamente con Dios? Ahora nos preguntaríamos, pero ¿por qué hay personas que sí escucharon y tuvieron esa comunicación directa con Dios? Pues entonces, para la creencia de Occidente, digamos, con nuestro mayor aceptación que tenemos, que es Jesucristo, pero hay muchos, Buda, Mahoma, bueno, es muchos, que puedan escuchar a Dios. Pues sencillo, fueron personas dispuestas y verdaderamente dispuestas a escuchar a Dios. Pero sobre todo, dispuestos a estar abiertos a esa comunicación, aun cuando lo que oían les parecía disparatado y manifiestamente contrario al sistema de creencias que le habían enseñado. Sí, en el caso solo de Jesús sabemos que pues, todas las enseñanzas de los fariseos eran totalmente diferentes a lo que él estaba diciendo. Debemos escuchar a Dios, aun en el caso que nos parezca equivocado. Pues, por supuesto que sí. Especialmente cuando creemos que hay algo que no funciona. Porque si estás de acuerdo con algo que crees, entonces ¿para qué te comunicas con Dios? No tienes nada que ir a confrontar, a buscar esa verdad que te llegue y que te dé el discernimiento, que te sientas bien con lo que estás pensando. Pero bueno, como vivimos en un mundo donde todo lo dualizamos, la dualidad, bueno, malo, correcto, incorrecto, cierto, incierto, verdad, mentira. ¿Qué tal que si en eso que tenemos nos hacemos la pregunta de que este pensamiento, ¿qué pasa si este pensamiento que considero equivocado es realmente correcto? ¿Qué pasa si este pensamiento que me está llegando a mí,
que yo me siento bien, me siento alegre, pero resulta que acá la Escritura dice tal cosa. No, estoy equivocado. No, ¿qué pasa? Sí, es correcto. No vayamos muy lejos. En la misma ciencia, los científicos, esos científicos que no creen, que la mayoría son ateos, la mayoría, ateos o agnósticos, precisamente trabajan con error-ensayo, y puedo estar equivocado, vamos a hacer otra prueba, puedo estar equivocado, vamos a hacer otra prueba, hace parte de la voluntad. Y ellos, que tienen un sistema de creencia adverso a un sistema de creencia de reconocer un ser supremo, lo aplican. Yo creo que no podemos conocer a Dios, es mi postura, hasta que nosotros no hayamos dejado de decir que ya lo conocemos. Y no podemos escuchar a Dios hasta que dejemos de pensar que ya lo hemos escuchado. Sí, lo conocemos porque está aquí en las palabras. Lo hemos escuchado porque está aquí en la palabra. ¿Será que con eso estamos perdiendo la oportunidad de escuchar la verdad de Dios? Muchos, por eso dije que era un tema álgido, porque muchos se pueden molestar con esto. No estoy atacando las Escrituras. Para mí, todo en la vida es sagrado. Todo. Todo lo escrito es sagrado. Si está escrito por un humano, hijo de Dios igual que yo, con virtudes y debilidades, que tuvo un proceso, tiene un sistema de creencias, lo plasma en un libro, unos lo compran, otros no lo compran, no vibra con la misma frecuencia, pues lo dejo por ahí y simplemente algo tuve que haber aprendido. Porque en lo opuesto aprendo algo. O sea, muchas veces me escuchan hablar de que todo lo dualizamos, bueno, malo. Para mí no hay nada bueno, malo, sino todo es bueno. Pero no es porque lo quiera criticar por criticar. Simplemente es la actitud que tengo sobre eso que le llamamos malo, porque causa un daño. Un daño a un ser humano, un daño a la naturaleza, un daño. Y por eso le llamamos malo. Pero eso tiene una función. Algo aprendemos de eso. Por lo menos a no hacerlo. De parte nuestra. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Le creemos a quién? A alguien que dijo que estas son la palabra y esto y lo otro. ¿Quiénes son ellos? Predicadores, gurús, profetas, canalizadores, sacerdotes, pastores, libros, incluido las Sagradas Escrituras, tanto islámicas, judeocristianas. Bueno, son fuentes de conocimiento. Y tomas lo que te resuena en tu interior y tienes la conversación, y de lo que dudas, hablas, tomas la conversación directa con Dios, y en lo que te hace sentir bien, que sea constructivo, útil, que te dé alegría, que te dé paz, que te dé tranquilidad, es un buen síntoma. Vale, por allá te habla alguien diciendo, pero es otro ser humano igual que tú. No, es que aquí en la Escritura dice tal cual cosa. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que pensar frente a esta situación? La invitación es, escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos, que esos sentimientos, esos pensamientos sean los más elevados.
Escucha tu experiencia, tu vivencia personal. Porque si no nos quedamos en un discurso. En que leemos las escrituras, pero vamos y no amamos al hermano. Y como el hermano está haciendo algo diferente a lo que dice la escritura, lo juzgamos, lo criticamos. Y le pregunto, ¿qué sienten en el cuerpo cuando están haciendo eso? ¿Qué sienten? ¿Viven en paz, en tranquilidad, en alegría? Y nos dicen, sentimos tristeza, desolación. Oh. ¿Estás sintiendo tristeza, desolación? Siente amor por ellos, siente compasión y trata de ver cómo enderezamos el camino a partir de la alegría, de la aceptación, de que está ignorando algo. Algo está ignorando. Cada vez que una de estas cosas, el pensamiento, el sentimiento, tu experiencia, difiere con lo que están diciendo tus maestros o lo que has leído en un libro, la invitación es que olvides lo que te están diciendo ellos y lo que te está diciendo el libro.